Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Ramón Valdeyaque. En el día de hoy estaremos tocando dos temas interesantísimos que usted no se puede perder porque tenemos un abogado de los tribunales de la República, un hombre ducho en el derecho que nos va a explicar lo que sucede con la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al tema de los homosexuales en la Policía Nacional, pero además estaremos hablando del padre de Etienne Vázquez, quien está aspirando a ser juez del Tribunal Electoral de la República Dominicana, o no sé si de la Suprema Corte de Justicia, lo que le sucedió a él en la evaluación en el día de hoy. Así es que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Ramón Valdeyaque, a darle a la campanita para que estas informaciones les lleguen fresquecitas. Así es que, señores, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha causado revuelo con una sentencia. La sentencia es la 1225/25 del Tribunal Constitucional de la República. Aquí algunos puntos importantes. La resolución sobre el expediente 01-24-0030 se declara inconstitucional. El artículo 210 de la ley 285 del Código de Justicia de la Policía Nacional, pero no solo de la Policía Nacional, también el artículo 260 de la ley 3483 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Este tribunal consideró que esas normas violaban derechos como la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo. Según la sentencia, no puede haber restricción de derechos por orientación sexual porque esto constituye discriminación injustificada. Ustedes saben que en la Policía Nacional no se aceptaba a homosexuales. Hay personas que todo el mundo sabe que son homosexuales y están en la policía y están en los institutos castrenses, pero no abiertamente, y mucho menos que esa práctica se diera de manera consuetudinaria dentro de las instituciones, porque hay reglamentos que impiden este tipo de cosas. ¿Qué es lo que mucha gente cuestiona? Es que por el hecho de la preferencia sexual no se pueda sancionar con privación de libertad a aquellas personas que han elegido libremente amar a un mismo sexo, cosa que contradice la naturaleza humana, que es contra natura, que la propia Biblia y las costumbres morales y sanas de la sociedad indican que la unión debe ser hombre-mujer, y este tema se ha convertido en un tema de conflicto en la sociedad dominicana en la actualidad, donde todo el mundo lo está debatiendo. Yo tengo aquí al doctor Rigoberto Rosario, quien conoce esta sentencia y conoce el tema. Saludos, Rigo, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, a tus órdenes y a las órdenes de tus oyentes. Gracias por siempre aceptar nuestra invitación. Rigoberto, esta sentencia, ¿estás de acuerdo? ¿Es legal? ¿Es una sentencia que de alguna manera afecta las normas morales de la sociedad y de la cultura dominicana? Mira, esta sentencia yo he estado leyéndola y en realidad, desde mi óptica, constituye un acto vulgar y grosero de prevaricación por parte del Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional tienen la percepción y creencia de que las decisiones jurisdiccionales le extienden una patente de corso para ellos fallar de acuerdo a sus caprichos, preferencias o pareceres, y eso no es cierto. El juzgador, tanto de las altas cortes como del Poder Judicial, tienen que fallar conforme a la ley y a la Constitución. En el caso de la especie, no ha sucedido de tal forma. ¿Por qué digo que no ha sucedido de tal forma?
La Constitución nuestra, a diferencia de muchas otras constituciones, establece de manera expresa, explícita, en el artículo 40.15, que reza de manera textual: la ley solo puede ordenar lo que es útil y beneficioso para la colectividad. Cuando habla la Constitución de colectividad, se refiere a la sociedad, a la mayoría de la sociedad, y prohibir aquello que le perjudica. Inserto en esa disposición constitucional reside el elemento moral, sí, la base moral de nuestra Carta Magna. ¿Por qué la base moral? Porque la moral consiste en el significado, en la interpretación filosófica de lo bueno y lo malo aceptado por la sociedad. Así es. Entonces, en ese contexto, ¿en qué beneficia a la sociedad, a la colectividad, como dice el texto anteriormente citado por mí, que se despenalice, no que se despenalice, que se deroguen esas normas? ¿En qué beneficia? Que de hecho, Rigoberto, perdóname la interrupción, de hecho hay que decir que este es un país confeso cristiano, ¿verdad? Cristiano católico, sí, confeso. Sí. Y que plantea la Biblia con claridad, la unión de hombre-mujer. Tiene la Biblia en su escudo de armas. Correcto. Abierta. Entonces, un país con raíces profundamente creyentes católicos. Pero no eso, me quiero quedar única y exclusivamente en el aspecto técnico jurídico, no quiero contaminar con otra cosa. Entonces, esa disposición que por demás, según estuve viendo en la decisión de Marras, habían sido derogadas con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2004. Entonces, si habían sido puestas en vigencia por lo que existen dentro de la misma decisión, creo que 3 o 4 votos salvados, un voto disidente, un voto salvado al cual se le agregaron 2 más de los miembros del Constitucional. O sea, si habían sido derogadas, entonces ese litigio, esa acción directa de inconstitucionalidad carecía de objeto. Así es. Y entonces no tenía el Tribunal Constitucional por qué pronunciarse. Pero ahora bien, yo ya en el aspecto del conocimiento de las intríngulis políticas que se mueven en la nación, si esto no ha sido una imposición del gobierno que se lo ha impuesto la agenda internacional LGTBIQ, todas las cuestiones que agregan ellos por ahí, y ha sido en su defecto una bellaquería del Tribunal Constitucional, esto debe tener consecuencias. Claro. Y solamente existe un mecanismo para separar de sus puestos, una vez elegidos, los jueces del Tribunal Constitucional, que es el juicio político. Por eso te dije al inicio que ellos se entienden por encima del bien y del mal, al margen y fuera del alcance de la ley en las decisiones jurisdiccionales, lo cual no es cierto. Ellos se deben, y la facultad, atribuciones y el poder que detentan, lo detentan en nombre de la Constitución. Pero esa misma Constitución es la que establece y contiene, inserta de manera explícita el elemento moral en que se sustenta el positivismo jurídico que rige el ordenamiento legal dominicano. Entonces, estos jueces, si fue por error que cometieron ese desliz o por lo que fuera, debe tener consecuencias. Yo creo que sí. Ahora, yo aspiro a que algún legislador juicioso
y, y de valores éticos y morales, porque la sociedad dominicana en su mayoría, en su inmensa mayoría, no comulga con estas acciones. Así Y es. este es el único país del mundo donde se le quieren imponer a la mayoría de personas decentes los caprichos y gustos aberrantes de una minoría que quieren que se los reconozcan como derechos. Eso es verdad, pero Rigo, hay que señalar algo. Hay que señalar algo. Fíjate que el gobierno dominicano está prácticamente alineado con las acciones de Donald Trump. No creo, y de verdad que respeto la suspicacia a la que te mueve esta sentencia del Tribunal Constitucional a pensar de que pudiera ser también una presión por parte del gobierno, porque desde tu óptica en algún momento estuvieron alineados con la agenda LGBTQ o qué sé yo, cuántas entonces, letras más. te compro el argumento, y de ser como tú lo planteas, entonces este gobierno, el detentador absoluto del poder político en este momento, tiene mayoría en ambas cámaras. Sí. Entonces, si no son ellos, si no es desde el gobierno que se promueve este tipo de cosas, entonces que se inicie, que se proponga el enjuiciamiento político de estos jueces que votaron, porque obviamente hay que hacer una excepción. Los que no comulgaron con la decisión no pueden pagar la consecuencia de los demás. Así que es. sí comulgaron con ella. Entonces, a cada cual que pague por el error o por el dolo en la decisión que emitieron. Entonces, este gobierno tiene la mayoría abrumadora, entonces podría iniciar, porque tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, iniciar un juicio político y destituir esas personas que integran el Tribunal Constitucional y que votaron en favor de esta decisión. Y en todo caso, caso, eso no es una persecución judicial, es que eso constituye un acto de prevaricación vulgar, y la prevaricación en la acción jurisdiccional de los jueces y tribunales está castigada por las normas. Entonces es un asunto muy grave que debería tener su condigna sanción, y creo que la sanción equivalente a la infracción cometida es la destitución. En todo caso, pudiera venir también la propuesta de la oposición, que tiene senadores. O sea, si el gobierno no toma la iniciativa. Sí, pero solamente eso prosperaría si el gobierno... Sí, es verdad, por la mayoría que tiene, eso es verdad. De lo contrario, podría ser propuesta por la oposición, pero eso no prospera si no tiene el respaldo del gobierno. Entonces sería una oportunidad de oro para la población darse cuenta si es que el gobierno está detrás de esto o no. Y con eso quedaríamos todos claros. Que inicie el gobierno si no tiene nada que ver con esta situación. Rigo, en otro tenor de esta sentencia, de alguna manera Rigoberto Rosario, abogado de los tribunales de la República y un hombre ducho en varios pintos temas, ¿no afectaban estas acciones disciplinarias de la policía la parte relativa a los derechos humanos con relación no solo a los homosexuales? Porque la gente cree que las sanciones solo eran a aquellas personas que tenían preferencia homosexual. También había sanciones a los faltadores por una u otra razón, que no iban a un servicio y se les privaba de libertad. ¿Esto afecta realmente los derechos humanos? Óyeme, el procedimiento empleado en cierto modo viola el procedimiento empleado y la forma como se castigaba, porque a la administración pública le está prohibido sancionar con pena privativa de libertad cualquier delito. Y esas instituciones tanto castrenses como policiales,
son parte de la administración. Entonces no le es dado jurídicamente poder sancionar con pena privativa de libertad ninguna infracción disciplinaria. En eso sí podríamos estar de acuerdo. Ahora, que permitir que homosexuales de ambos sexos abiertamente conocidos formen parte de las Fuerzas Armadas, lo cual también en los Estados Unidos está prohibido. Lo levantó el presidente saliente norteamericano Biden, pero luego con la llegada nuevamente de Trump, volvió y se impuso esa regla. Entonces, lo que te quiero decir es, en conclusión, que para pertenecer a esas instituciones hay que someter la conducta de sus integrantes a un proceder muy singular y particular, que no es el que tienen los ciudadanos ordinarios. Porque para ser presidente se requiere, si mal no recuerdo, es un mínimo de 35 o 25 años, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, eso es una regla. Una gente de 20 años no puede aspirar a presidente. Así es. ¿Por qué? Porque se discrimina, no hay ninguna discriminación. Es una regla general que se aplica a todos. Y hasta que tú no llenes los requisitos establecidos por la Constitución, entonces tú no estás en condición, no estás habilitado para aspirar a la presidencia, y eso es lo que sucede. Entonces, si uno de los requisitos para tú entrar a formar parte de las instituciones castrenses y la Policía Nacional es no ser homosexual, ahí no hay ninguna discriminación, porque tampoco ser homosexual es un derecho. Eso no es verdad. En ninguna parte del mundo la depravación, la degradación y la perversión sexual humana constituyen derechos. Aquí se lo quieren imponer por la fuerza de la mayoría. Esos no son derechos, esos son gustos, caprichos aberrantes desde el punto de vista ético, biológico y natural, que como no están prescritos en la normativa, en el orden jurídico interno de la nación, no constituyen delitos. Entonces no pueden ser perseguidos, por eso es que no se persiguen. Porque en virtud del principio de legalidad, no se puede perseguir ninguna conducta que previamente esté sindicada como tal, o sea, como delito. Así es. En virtud del principio de legalidad que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a dejar de hacer lo que no prohíbe. Y entonces, al no estar prohibida esa conducta, no constituye un delito. No es un delito, pero tampoco es un derecho. Que las autoridades no lo persiguen. Ahora, si tú tienes ese tipo de relaciones en la vía pública, eso constituye un delito. Claro. Y no solamente ese tipo de relaciones y las relaciones heterosexuales también, claro que sí. Es un atentado al pudor. Y a la decencia, claro. A la ley penal y a la decencia. Claro. Pero que entonces sí. usted en su foro interno, en su foro de intimidad, usted puede tener relaciones con quien usted quiere. Eso es una preferencia suya, un gusto. Y las autoridades públicas no pueden perseguirlo por eso, pero no lo persiguen, no porque eso sea un derecho, sino porque no está tipificada esa conducta como un delito. Aunque culturalmente la moral lo condene. Obviamente. Así es. Sí. Bueno, Rigoberto, yo quiero que tratemos brevemente, porque ya no nos queda tiempo, el tema del padre de Etienne Vázquez. Etienne Vázquez está siendo no perseguido, sino que va a ser extraditado por la justicia norteamericana, acusado de narcotráfico. Él fue el esposo de una diputada del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué pasa con el padre de Etienne? Que él está siendo sometido a una evaluación porque está postulándose para ser juez de una de las altas cortes. Y en el día de hoy, en su participación,
cuando tocó el momento de las preguntas, que de hecho un hombre con un léxico extraordinario y denota mucha preparación, no le hicieron pregunta. ¿Hay prejuicios con esta evaluación del padre de Tian Vázquez? Además del prejuicio, es un abuso del órgano constitucional denominado Consejo Nacional de la Magistratura. La responsabilidad penal es personal. Sí. No pueden estigmatizar el padre o los padres, los hermanos de una persona en conflicto con la ley penal, no importa la naturaleza del conflicto que tenga. Por lo que te acabo de decir, es que la responsabilidad penal es personal. Sí. Entonces, al actuar así, el Consejo Nacional de la Magistratura, que dicho sea de paso, eso es una farsa, porque ya lo que van a ser designados están escogidos. O sea que el Consejo es una pantalla, farsa. Lo que están haciendo ahí es una película. Es una pantalla. Eso desde antes de empezar las audiencias públicas. Santo Dios, pero eso se eligió. Este hombre tiene una carabina en la lengua, pero así no. Eso es así, eso lo sabe todo el mundo, pero no lo dicen. Digo que tú fuiste postulante en un momento. Sí, fui allá, sí. pero yo fui a desenmascararlo porque a mí no me va a elegir nadie. Porque correcto, yo no obedezco más que a mi conciencia y a la ley. Y para tú acceder a un puesto de las altas cortes, tiene que contar con la bendición del poder político de turno. Así es, esa es la pura verdad, esa es la pura realidad. Rigo, brevemente, tú has dicho que se van algunos legisladores para Estados Unidos y no de paseo precisamente, que son del PRM. Yo he dicho que el PRM parece que no sometió a un tamiz a los aspirantes a posiciones selectivas, pero señalaste que hay un ex senador de otro partido político que se va. Me gustaría que tú nos reveles el partido, por lo menos, el partido. No, mira. De oposición. No es un ex senador. Ajá. No es un ex diputado. Un ex diputado. No es un ex diputado. Se van en la próxima semana. Sí. O en su defecto como tarde, en la semana subsiguiente a la próxima. Sí. Un senador del este del PRM, según mi fuente fidedigna, confiable, sí, un diputado de Santiago del PRM, sí, y un exdiputado del sur de un partido de oposición que no lo puedo mencionar. Pero diga el partido de oposición, porque usted es un hombre que no tiene pelos en la lengua. No es por eso, porque no quiero incurrir en difamación, porque... Pero, perdón, es el partido, usted no está mencionando nombre. Sí, pero si con el partido y la denominación se puede inferir quién es, entonces ya yo entro dentro del supuesto. Y cuando usted dice que hay un diputado del PRM y un senador, ¿usted no entra en el plano de la difamación? No, porque tú no puedes establecer, porque el PRM tiene diputados en Santiago, solamente en Santiago tiene más de 10. Ahí no hay forma. ¿Y en el sur, el PLD y la Fuerza del Pueblo? Y no solamente el PLD, los otros partiditos. Sí, pero ahí está entre el PLD o Fuerza del Pueblo. No, bueno, o si dice... quieras, pero yo no voy a divulgar eso. Bueno. Ellos están pedidos y la visita que hicieron los funcionarios de la DEA Ajá. en esta semana, si mal no fue a final de la semana pasada. Sí. No fue a entregar ningún reconocimiento al presidente, fue a eso que vinieron. Santo Dios. A buscar esa gente. Es del PRD, es del Partido Reformista. ¿De qué partido es? Muchas gracias. No te desesperes, en 2 semanas tú lo sabrás. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rigoberto Rosario por esta interesantísima conversación, señores. Yo pienso que no hay más nada que decir. Rigoberto Rosario lo ha dicho todo. Señores, los invito a suscribirse a este canal de YouTube, a darle a la campanita
para que a usted le puedan llegar más informaciones, más análisis, más comentarios y usted los pueda compartir con sus amigos. Así es que te veo de nuevo aquí en Ramón Valdeyaque.